agradecerles por acompañarnos y antes de presentar a don Luis y darle los agradecimientos que corresponden también, quiero contarles que esta es un ciclo de actividades que estamos haciendo asociado a un proyecto del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, del Fondo de la Música, que nos adjudicamos de este año para la reparación del órgano y la reparación del órgano. Muy buenas tardes. Esta charla se llama De Lutero a Bach y ese es el nombre de un librito. En realidad el original fue escrito en inglés, Luther and Music, Lutero y la música, y uno de los capítulos se llama De Lutero a Bach, precisamente. En realidad son dos charlas las que voy a dar al respecto, porque De Lutero a Bach es un ciclo completo que se cierra en sí mismo, pero hay una extraordinaria proyección de Bach hacia el futuro, ¿verdad?, que fue perfectamente asimilada durante todo el siglo XX y se transformó Juan Sebastián Bach en el bestseller después de que se redescubrió Vivaldi, ¿no es cierto?, y después empezó a aparecer la música de Juan Sebastián Bach. Se empezó a vender por todo el mundo publicaciones, partituras, grabaciones, y aún hoy se siguen haciendo grabaciones en instrumentos de época, ¿verdad? Entonces, pero el acento no lo vamos a poner en la música de Juan Sebastián Bach ahora, lo vamos a poner precisamente en lo que fue la causa de que el planeta Tierra tuviera en Juan Sebastián Bach al más grande compositor de la historia de la humanidad, como ha sido definido por muchos musicólogos. Bach no solo fue presente en su época, sino que asimiló lo que venía de antes y lo proyectó al futuro. Hay pasajes que son verdaderamente románticos, parecen escritos a fines del siglo XIX, tanto en sus preludios y fugas para órgano. Yo tuve la dicha de tocar el año 85 en esta iglesia y en este órgano las obras completas de Juan Sebastián Bach para órgano en 10 conciertos, lo cual también hice en Osorno, Puerto Montt y en Viña del Mar y en Santiago. Entonces conozco bastante a fondo la obra de Juan Sebastián Bach, pero la inquietud de meternos en este tema viene de la invitación del pastor Emir, ¿no es cierto?, que me dijo, ¿por qué no nos das una conferencia sobre esto? Tengo un cierto background, se dice en inglés, un cierto antecedente, por el hecho de haber sido organista en la iglesia luterana de la calle Lota, cuando Harald Berger fue operado de cataratas, y yo quedé como reemplazante de él, y estoy hablando del 70 temprano. Entonces, ahí entré directamente en contacto con el coral, y después recién en los 80 fui a tocar en la iglesia católica alemana, Sankt Michael, de la calle Salvador de Santiago, y ahí me interioricé también entonces de la misa católica en alemán. Y además, a mi regreso a Estados Unidos en 2007, fui nuevamente organista de la iglesia luterana de la calle Lota. Vamos a empezar entonces con la siguiente explicación. Esto está basado en el libro El músico poeta de Albert Schweitzer, refiriéndose a Johann Sebastian Bach, que tiene información musicológica valiosísima. En este tomo puse yo todas las introducciones a los 8 tomos de las obras completas de Juan Sebastián Bach, editadas por Albert Schweitzer y Charles-Marie Widor. Ahí hay mucha investigación también, y en el fondo lo que estoy haciendo es una síntesis. Entonces tengo 3 fuentes, Schweitzer, ¿no es cierto?, y el doctor Paul Nettel, que es un musicólogo checoslovaco que dirige en la actualidad, años 50, ¿no es cierto?, el departamento musical de la Universidad de Indiana, en los Estados Unidos. Doctorado en las universidades de Praga y Viena, fue director del departamento de musicología de la primera y del departamento de música del sistema radiofónico de Checoslovaquia.
Entonces, este libro apareció el 40, pero se tradujo el 50. Y a mí me sirvió el contrapunto de estos dos libros, porque este es el que analiza la psicología del movimiento, mientras que Schweitzer es el musicólogo, es la persona que analiza lo que tiene ante sus ojos. Entonces, me ha servido mucho para compenetrarme y he ido seleccionando algunas citas que les iré leyendo seguidamente. Ahora, una introducción a esto. ¿Por qué cantamos en la iglesia? ¿Qué nos mueve a cantar en la iglesia? Bueno, nosotros tenemos una tradición, ¿no es cierto? La iglesia cristiana tiene sus raíces en el judaísmo y nosotros tenemos antecedentes de que la música en el templo era fastuosísima, ¿verdad? Indican la cantidad de cantores, de instrumentistas que habían en el Antiguo Testamento. Pero más importante aún que eso, tenemos nosotros algunas referencias de Jesús, nuestro Señor, habiendo cantado. Son dos las referencias que tengo yo. Dice el capítulo 4, versículo 16, fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Qué tiene de particular esto? Que la traducción dice lectura, eso es lo que se lee, pero a nadie se le ocurría en tiempos de nuestro Señor, ni antes, de leer simplemente la palabra de Dios. La palabra de Dios se cantilaba. Todavía existen cantilaciones muy antiguas, ¿no? Porque era tal el respeto que no se podía hablar así simplemente de viva voz. Y todavía existen estas cantilaciones en el judaísmo. Detalle interesante. Pero tenemos también otra indicación, ¿verdad? Capítulo 26, versículo 30, después de la última cena, dice: después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Ahí está nuestro Señor con sus apóstoles, cantando nuevamente. Y la última cita, para motivarles, ¿no es cierto?, es de San Pablo, ¿no es cierto?, que nos dice en Efesios 5, 19, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Otra traducción que yo he escuchado es cánticos inspirados. Las traducciones varían, pero lo interesante es que el apóstol dejó esa recomendación, que cantaran, y la gente efectivamente cantaba en las iglesias. Ay, esta cosa que se mete la raza cada rato. Entonces, la música cristiana en el culto divino. Desde el culto judío al canto cristiano tenemos esta referencia de Schweitzer. En la iglesia de los primeros siglos era usual que la asamblea de fieles tomara parte directa en el culto cantando himnos, que es precisamente lo que pide el apóstol Pablo. La reforma litúrgica de Gregorio I, es decir, este papa que estuvo desde el 590 al 604, 14 años en el papado, tenemos este siguiente antecedente: él creó una reforma litúrgica y el himno eclesiástico, el himno eclesiástico alemán ya existía antes de la reforma que llevó adelante el Papa Gregorio I, que a fines del siglo VI reemplazó el canto congregacional en la iglesia, que databa de tiempos de Ambrosio, 340 al 397, por el canto de clérigos y coros. Nunca fue aceptado plenamente por los pueblos germanos. Es decir, aunque el Papa dijo que el canto tiene que estar a cargo de profesionales, ¿no es cierto?, la introducción del canto gregoriano, precisamente, en el paso de los siglos VI y VII, determina una revolución en beneficio del coro, suprimiendo la participación de los fieles.
O sea, el pueblo enmudeció a raíz de la reforma de Gregorio I, que le llaman San Gregorio Magno. ¿Por qué? Porque él quería tener una música muy bien ejecutada, muy exquisita, pero sin embargo, de la antigua práctica de canto comunitario, apenas subsistieron algunas pequeñas regalías concedidas al pueblo, como la de cantar el Kyrie en el oficio de Pascua, y de ahí precisamente va a surgir la poesía religiosa alemana. En un país donde el pueblo guardaba celosamente sus privilegios, se llegó, no más allá del siglo XII, a agregar estrofas alemanas al Kyrie. Y aquí viene un punto bien importante. Estos cantos eran llamados Kirleisen, es decir, cantos del Kyrie, y durante largo tiempo no hubo manera de emanciparse de la tradición, que quería que toda poesía religiosa terminara ya con Kyrie eleison, ya con Aleluya. El pueblo medieval cantaba los Kirleisen, o simplemente Leisen, era lo único que tenía para cantar en la liturgia. Y todavía nosotros tenemos cantos, ¿verdad?, que, por ejemplo, aquí el canto número 15, Weihnachten. Gelobet seist du, Jesu Christ, dass du Mensch geboren bist, von einer Jungfrau lieben Kyrie. Y esa estrofa es antigua, siglo XIV, estamos hablando de 1600. Y Lutero le agregó otras 6 estrofas que terminan con Kyrie eleison. O sea, todavía tenemos esa riqueza, tenemos esos cantos primitivos, llamémosle así, ¿verdad? Pero hay otro elemento también, que viene del exterior del templo, el teatro religioso, ¿no es cierto? O drama bíblico, o drama pasión, que nosotros conocemos más como los misterios que se representaban durante la Edad Media. Y hay uno muy famoso, el Auto de los Reyes Magos, que es del siglo XII, que se conserva, ¿no?, originario de España. Este género teatral aportó musicalmente a la poesía y a la música religiosa. Dice así Albert Schweitzer: los misterios contribuyeron al desarrollo de la poesía religiosa. Poseemos una serie de cánticos en forma de verseuse, la verseuse es la palabra francesa, ¿no es cierto?, compuestos para la Navidad, y que habitualmente se representaban en las iglesias. Indulci Júbilo y Puer natus in Bethlehem. Yo tenía, lamentablemente cerré el libro, había encontrado justamente, no, tengo un papel aquí, había encontrado el Indulci Júbilo, que es esto. Que termina Alfa est et O, Alfa est et O, Alfa et Omega, ¿no es cierto?, el Señor. Y la traducción lamentablemente no menciona la alfa y la O, ¿no es cierto?, le pusieron una letra nueva. Lamentablemente no lo encontré en este cantoral antiguo que tienen ustedes acá de Hannover, que es de 1958. No aparece lamentablemente este cantito. El Puer natus in Bethlehem lo tengo en mi biblioteca ya, pero no lo ando trayendo conmigo. Entonces, estos cantos existían cuando se produjo la Reforma. La nueva poesía religiosa intentó abordar nuevos temas parafraseando en versos alemanes el Vaterunser, el Padre Nuestro, Wir glauben an, el Credo, los 10 mandamientos y las 7 palabras pronunciadas en la cruz. Además, se apropió la Reforma de los signos latinos y los tradujo. En suma, los siglos XIV y XV indican el apogeo de esta grandiosa poesía religiosa, cuyos orígenes se remontan al siglo XI. Poesía religiosa que no existe en ninguna parte fuera de Alemania. No existió en el mundo católico este tipo de poesía religiosa, porque los alemanes fueron los que quisieron conservar
sus tradiciones musicales. ¿Y qué es lo que va a hacer Lutero? Lo va a integrar al culto. Una pequeña biografía de Lutero para realzar algunos puntos importantes de su vida. Nació en Eisleben el 10 de noviembre de 1483. Entró a la Universidad de Erfurt en 1501, donde obtuvo 18 años, donde obtuvo su licenciatura en 1502, su magíster en 1503, es decir, a los 20 años, y se hizo monje agustino en 1503 y fue ordenado sacerdote en 1507. El año siguiente fue nombrado profesor de la Universidad de Wittenberg. Su doctorado lo obtuvo en 1512. 5 años más tarde, el 31 de octubre de 1517, publicó las 95 tesis y en 1520 quemó la bula papal que lo excomulgaba. Tengo que hacer un alcance. Alemania se sumó muy tardíamente al cambio de calendario, ¿no es cierto? Antes existía el calendario juliano y después se instauró el calendario gregoriano, que se llama, por lo que hubo un decalage, se dice en francés, ¿no? una caída de 10 días. Por ejemplo, ya aparece en la biografía de Juan Sebastián Bach, no que nació el 21 de marzo, sino que nació el 31 de marzo de 1685. Esta es una cosa que también se puede tener presente, pero en realidad en 500 años, 10 días no es nada, así que no hay para afligirse por eso, ¿no? Tradujo la Biblia al alemán entre 1521 y 1534. Lutero era experto tanto en griego como en latín. Es muy interesante. En 1530, sentenciado por el emperador, fue excluido de participar en la Dieta de Augsburgo, tan importante para el futuro de la cristiandad. Murió en Eisleben el 18 de febrero de 1546. Los reformadores alemanes del siglo XVI no necesitaron crear un himno del lenguaje del pueblo. Tuvieron que seleccionar lo mejor de los tesoros a su disposición, revisarlos si fuese necesario y continuar con los logros del pasado. Entre los continuadores del trabajo medieval en la música aparece el reformador Martín Lutero. De manera magistral vertió al idioma alemán versos latinos, salmos y poemas sacros propios. Martín Lutero seleccionó y retocó ligeramente las poesías que le parecieron corresponder mejor a su inspiración, y esa fue la tarea a la que consagró la riqueza de su talento. Se puso a la tarea corrigiendo y modificando por doquier, sin dejar de conservar empero la frescura de esas antiguas poesías. Y esta frase es muy linda. Tenía el don de escuchar el lenguaje del pueblo, de mirar en las bocas de la gente según él mismo decía, y de reproducir ese lenguaje con naturalidad y distinción a la vez. Acometió la empresa de proseguir la obra que estaba revisando. Traduce a su vez himnos latinos, cantos litúrgicos y parafrasea salmos y pasajes bíblicos. Entre ellos el Padre Nuestro, el Credo, las 7 palabras. O sea, lo que ya venía, él terminó de purificarlo, por decir así. En esas traducciones libres, en cierta medida, recreó el original bajo una forma nueva, revistiendo las ideas ya dadas con su hermoso idioma, flexible y vigoroso. En realidad yo nunca he estudiado latín, pero sí puedo pronunciarlo más o menos y cantarlo, por supuesto, me fascina. Caso distinto fue el del reformador Calvino, y es muy interesante, que solamente aceptaba los salmos como canto de iglesia. Precisamente, dice Letter, precisamente por no haber hundido esas raíces en la poesía medieval, la reforma calvinista se vio condenada a resucitar casi exclusivamente la poesía del Salterio, con lo cual se cerró toda posibilidad de producir poesía religiosa en Francia. El Salterio de Clément Marot apareció en 1562 en Francia, o sea, es muy posterior a las publicaciones de Alemania en materia de himnología. El principal colaborador de Martín Lutero, aunque no el único, fue Johann Walter, ¿no? Nacido en 1496, falleció en 1570. Trabajó varias semanas en Wittenberg con Lutero en 1524. Y
en alguna publicación, o puede haber sido en internet, se afirma que Walter habría sido el preceptor musical de Lutero, pero todas las biografías dicen que Lutero desde niño aprendió música, ¿no es cierto? Y que formaba parte de los currende, estos niños que corrían cantando por las calles para recibir unas limonas, para recibir dinero. Entonces, él tuvo una formación musical, así que afirmar que Johann Walter le enseñó música, yo lo encuentro muy, muy arriesgado. Pero eso sí, va a ser el que se va a dedicar de las ediciones, de las publicaciones. Ahora, cuando la tonalidad aún no existía, ni la armonía había sido codificada, fueron la modalidad y el contrapunto los medios de que se valieron los reformadores para la creación de sus himnos. Pero objetivamente hablando, ya se advierte la tendencia hacia la tonalidad en algunos corales de Lutero. Por ejemplo, suena perfectamente a nuestros oídos. Ahora, si lo hubiera escrito en el modo dórico, sonaría completamente distinto. O sea, ya tenemos yo creo que es un profeta, Martín Lutero, esa es mi opinión, porque avanzó cosas increíbles. En los cantos que él hace ya se ve esa tendencia hacia la tonalidad, que recién se va a firmar en el siglo XVIII con Jean-Philippe Rameau y con Johann Sebastian Bach. Ya tenemos un aspecto, se adelanta a su época en la creación de sus canciones. Porque una cosa en las que él adaptó, que él arregló, que fueron muchas, tengo una enorme lista aquí, ¿no es cierto?, de los cantos que aparecen en la primera publicación, pero los cantos que él componía ya venían con este sabor nuevo. Y eso es muy interesante, porque Ein feste Burg es considerado el himno de batalla, ¿no es cierto?, que significó muchas conversiones al movimiento. Sin embargo, los detractores jesuitas, ¿qué era lo que decían? Que con su himno Lutero había llevado al infierno a muchos creyentes. Claro, era la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? Era como veía Roma, ¿no es cierto? Entonces, yo no le creo al jesuita, porque yo tengo la evidencia aquí de que la música es hermosa, la música es bella. Entonces, también von Himmelhoch, etcétera, se nota como tonalidad, no se nota como modalidad. Esta música esto es una improvisación en modo 1, por ejemplo, en modo 1 gregoriano. No nos suena en nuestros oídos. Tendría que tener para que sonara más cercano a nuestros oídos. Ahora, les quiero leer algunas frases que he seleccionado de o sobre Martín Lutero, que he sacado de este libro justamente, el que se encarga de analizar la psicología de Lutero. La primera frase que dice: durante el siglo XVII, el cetro musical de Europa pasó de Italia a Alemania. O sea, en el siglo XVI era la música italiana la que la llevaba, como se dice, ¿no es cierto?, en la creación de géneros musicales que empezaron a aparecer con Monteverdi y otros autores, con Frescobaldi como organista, que es el gran organista católico, ¿no es cierto? Sin embargo, esto se traslada simplemente. O sea, la gran producción musical moderna, podemos llamarle así, surge en Alemania, surge precisamente a causa de la Reforma. La piedad católica romana, frase de Oswald Spengler, la piedad católica romana se expresa en el altar, mientras la piedad protestante está representada en el oratorio, es decir, las cantatas, las pasiones, los oratorios mismos, los motetes. Es ahí, ¿no es cierto?, donde va finalmente a volcarse toda esta investigación, todo este trabajo que hicieron los reformadores al comienzo. La piedad protestante ha encontrado su mejor expresión en la música. La fe jubilante de Lutero, su gozosa experiencia de Dios, su enseñanza de la salvación por la gracia, le hicieron prorrumpir en alabanzas. Esta laucha muy saltonada. Le hicieron prorrumpir en alabanzas ante su Dios, y sus sentimientos pudieron hallar expresión
solo en la música. Y por eso es que él insistió tanto en la música. Hasta sus últimos momentos estuvo metido en edición y trabajo de investigación. Y aquí una frase que yo la he visto todavía en la misa tradicional católica que se celebra todavía en Santiago. Dice: en su ancianidad, Lutero insistía en que la gente se arrodillara al repetir las palabras del credo et homo factus est, y se hizo hombre, entonándolas lenta y solemnemente, oyendo con corazones gozosos que la divina majestad se hubiera humillado hasta ese punto. Esta es una frase de época que aparece en las biografías contemporáneas de él. Aquí vendrá otra frase muy hermosa: la música es un hermoso don de la gracia de Dios. A menudo ha sido la inspiración de mis sermones. Es decir, ¿cómo habrá sido escuchar a Lutero, que podía componer verbalmente lo que uno hace musicalmente? Es que deben haber sido, pero impresionantemente bellos. Dice después: la música despierta todas las emociones del corazón humano. Nada en el mundo es tan apropiado para hacer al triste alegre, al alegre triste, para dar valor al que desespera, para hacer humilde al orgulloso, para reducir la envidia y el odio, como la música. O sea, la música tiene esa virtud terapéutica, por decirlo así, en el alma del ser humano. Y hay una definición que este señor Nettle dice: nadie ha dado con una definición tan buena de lo que es el contrapunto, como la que les voy a leer a continuación. Cuán extraño y maravilloso es que una voz cante una melodía simple y sin pretensiones. Es lo que más adelante yo les voy a hablar, se llama el tenor, ¿no es cierto? Mientras otras 3, 4 o 5 voces también cantan. Estas voces cuelgan y oscilan en gozosa exuberancia alrededor de la melodía y con variado arte, y sus sonidos acordes la adornan y embellecen. Repito esta frase: estas voces cuelgan y oscilan en gozosa exuberancia alrededor de la melodía, y con variado arte y sonidos acordes la adornan y embellecen, y en una ronda celestial se encuentran en amistosa caricia y amable abrazo. De modo que cualquiera que tenga un poco de entendimiento debe conmoverse y asombrarse mucho y llegar a la conclusión de que no hay nada en el mundo más bello que un himno adornado por tantas voces. Estamos hablando de polifonía, hasta 5 voces, dice él. Estamos hablando de polifonía, hasta 5 voces. En sus charlas de sobremesa están llenas de la alabanza del simpático arte de la música, uno de los más hermosos y gloriosos dones de Dios, al cual Satanás es hostil, porque espanta la tentación y los malos pensamientos. Al diablo no le gusta la música. Tenía la película totalmente clara, totalmente clara. La música es un hermoso y glorioso don de Dios, y segundo solo en la teología. La música espanta al diablo y hace feliz a la gente. La juventud debería acostumbrarse a este arte, porque este arte hace personas finas. Es muy aristotélico eso. No debemos dejar que el diablo se guarde para él todas las melodías hermosas. Esa era la frase que yo había escuchado, ¿no es cierto? La había escuchado de otra forma. Quitémosle al diablo algunas de estas bellas melodías, qué sé yo, y transformémoslas en canciones de iglesia. Y aquí viene, ay, qué cosa más espantosa, se me mete el abasta. Ahora viene una cosa que es tan hermoso este pasaje, tan hermoso, y es real porque le pasó a él. En su angustia por hallarse sentenciado por el emperador y excluido de la dieta de Augsburgo, cayó en depresión en su encierro en Coburgo, y muchos males le aquejaron. Escribió en su desesperación a Ludovico Senfeld y le dice: acudo a ti, esta carta existe por si acaso, para rogarte que me envíes una copia de la antífona in pace in id ipsum, que significa me acostaré en paz y dormiré, por si la tienes.
Esta melodía me ha confortado desde mis primeros tiempos, y tanto más ahora que las palabras significan tanto para mí. Yo creo que mi fin está cercano. El mundo no me necesita y me desprecia, y yo estoy cansado del mundo y lo desprecio. Por lo tanto, que el buen pastor tome mi alma. Y aquí vienen las cosas curiosas de la vida. Senfeld no envió la canción pedida hasta mucho más tarde, pero lo que envió a Lutero enseguida fue un arreglo musical del Salmo 18. No moriré, sino que viviré para cantar las obras de Dios. Non moriar sed vivam. Tanto el texto como la música parecen haber obrado un milagro en Lutero. En grandes letras escribió las palabras non moriar sed vivam en la pared de su estudio en Coburgo. Habiéndose librado de sus aflicciones y dudas, Lutero fue otra vez el hombre luchador. La música fue la panacea que le guió a él, a la vida y a la victoria, y a la humanidad y la verdad. Esto realmente es un verdadero milagro lo que ocurrió. Senfeld probablemente no había escrito lo que le pidió Lutero, no lo había compuesto todavía. Y dijo, ¿qué le mando? ¿Qué le mando? Como está tan deprimido, le voy a mandar este versículo del Salmo 118. No moriré, el 17 parece que es el versículo. No moriré, sino que viviré para cantar. Y este hombre se levanta de su lecho, ¿no es cierto?, de su depresión. Ahora, yo les he hecho mención del sistema modal. El sistema modal es una cosa muy rara. Es una cosa muy rara porque fue una manera de ordenar los 7 sonidos de la escala basándose en los principios que tenían los antiguos griegos. Boeso fue el encargado de hacer esto y tomó como primer modo el modo de re, primero y segundo modo re, tercero y cuarto mi, quinto y sexto fa, séptimo y octavo sol. ¿Qué quiere decir esto? Esos son los 8 tonos eclesiásticos. Una melodía que va de re a re con el si bemol al bajar, ¿no es cierto?, es el modo 1, pero el modo 2, que termina también en la nota re, va de la a la y termina ahí. Tienen distinta dominante, lo que se llama, o sea, la nota de recitación sálmica, por decirlo así. El ámbito es normalmente una octava. Ahora hay un principio. Mientras más chico es el ámbito de una melodía, si una melodía tiene solamente 4 notas, por ejemplo, quiere decir que es más antigua. Mientras más notas se le van agregando, más antigua. A tal punto que el modo gregoriano, en composiciones tardías, es rebasado una nota por abajo y una nota por arriba. Entonces ya no tenemos 8 notas, tenemos 10 notas, ¿no? Y si a eso le agregamos que el si es variable, si bemol, tenemos una nota más. Bien, la modalidad hay que ponerse en el oído de la época, ¿no es cierto? Y Bach estaba entre la modalidad y la tonalidad al principio, hay que decirlo claramente, lo refleja en sus composiciones, ¿no es cierto? La modalidad ya nos resulta ajena, a menos que escuchemos canto gregoriano permanentemente, que sé yo, cosas que pocas personas hacen, porque en realidad es más funcional, el canto gregoriano está en función de la liturgia. Bien, entonces, quería hacerles notar simplemente que la manera de sonar las cosas era diferente en esa época. Y ahora se van a encontrar. Y siempre le doy a mis alumnos este ejemplo, ¿no? Si yo toco los pollitos, eso es lo normal, así estamos acostumbrados a escuchar. Pero si yo parto en re, nos suena totalmente ajena. Modo de re, modo de mi ahora. Todavía más extraña. España tiene esa modalidad en su música, ¿verdad? Bien, y después el modo de fa es más raro. El modo de sol es idéntico al primero, cuando lo toqué en do, ¿verdad? Bien, Lutero justamente usa este modo de do, que se llama el modo lidio, en su música. Y es así como él, como que anticipa la tonalidad, lo que estaba diciendo anteriormente. La música de Lutero, las canciones de Lutero, suenan tonales.
Ahora hablamos un poco de las publicaciones de Kant. Si tienen alguna pregunta, por favor, no vacilen en hacérmela, porque no tengo ningún problema en interrumpir esto, ¿no? Aquí Albert Schweitzer da la lista de los cantos religiosos que aparecieron en la primera colección de 1594, Geistliche Gesänge Büchlein. Entonces, cantos religiosos de la Edad Media, Christlicher Standen, que viene de la secuencia Victime Pascali Laudes, es decir, el pueblo germano, siglo XIII, XIV, tomó esta secuencia gregoriana y le puso un texto en alemán. Y lo terminan con Kyrie eleison, también, por supuesto, ¿no? Christ lag in Todesbanden, que es la cantata que vamos a representar el jueves de la próxima semana, con la ayuda de Dios, ¿no es cierto? Y Jesus Christus unser Heiland. Estos cantos, digamos, de Pascua, son de la Edad Media. Cantos de Navidad, In Dulci Jubilo y Puer Natus in Bethlehem, que les mencioné anteriormente. Paráfrasis de la Edad Media, Da Jesus an dem Kreuz stund, es decir, cuando Jesús estaba en la cruz, que es el coral sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz, que con toda seguridad va a tener 7 estrofas. Claro, es increíble cómo ellos componían. Los 10 mandamientos, Vater unser im Himmelreich, el Padre Nuestro, y Wir glauben, todos creemos en un solo Dios. Pero después vienen himnos latinos traducidos. Ya no estamos hablando de música propiamente religiosa, sino que además tenemos himnos, porque mucho de esto es cultural. Der Tag ist freudenreich, Christum wir sollen loben schon, erstanden ist der Heilige Geist, Herr Gott, dich loben wir, que es el Te Deum, ¿no? Komm Gott Schöpfer, el Espíritu Santo, komm Heiliger Geist, el Espíritu Santo, nun komm der Heiligen Heiland, que es Veni Redentor Gentium, latino, ¿no? ¿Cómo era? Veni Redentor Gentium. De ahí derivó ese himno. Pero luego vienen traducciones que Lutero hizo de cantos preexistentes. Y esta lista que hace el doctor Schweitzer, ¿no es cierto?, está reducida a los corales que Juan Sebastián Bach trató para el órgano, ¿no? Y luego vienen traducciones y paráfrasis de diferentes autores. En total, esta colección publicada por Johann Walter en Wittenberg en 1524 contiene 35 cantos con melodía, la mayor parte de ellas tomada de la Edad Media. Como les decía, 3, pero también aparece publicado, yo no tengo la referencia si es antes o después, pero es de 1524, y también por Johann Walter, Acht Liederbuch, un libro que tiene solamente 8 cantos. Lo más probable es que ese haya sido el que primero publicaron, porque tenían menor cantidad de material. Después, sobre la liturgia, escribió la Fórmula Mise et Communiones, que le llaman también la misa alemana, ¿no es cierto? Él da instrucciones para los cantos que se van a usar en la misa, y luego viene un Enchiridion o Handbüchlein, un pequeño libro de cantos espirituales y salmos, publicado en Erfurt con 26 himnos. Después, salmos, oraciones y arreglos para la iglesia, publicado en Estrasburgo en 1526. Miren el corto plazo de tiempo, la cantidad de música que se está publicando. Llevamos 2 años, ¿no es cierto? Llevamos 2 años. Después dice Ein neues Gesangbüchlein, impreso en Bohemia en 1531. Contiene los tesoros de canciones de las congregaciones alemanas de los hermanos bohemios, salidos del movimiento iniciado por Johann Hus en Praga. Contiene 157 textos de himnos y 112 melodías. No es de sorprender que hayan más textos que melodías, porque se adaptaban según la métrica al ritmo del canto. Geistliche Lieder, canciones espirituales, publicada en Wittenberg en 1535 por Joseph Klug, contiene 52 himnos. Geistliche Lieder, con un nuevo prefacio del Dr. Martín Lutero, impreso por Valentin Babst, que se llama justamente el Babste Gesangbuch. Contiene 101 cánticos. Fue el último durante la vida de Lutero en contar con su colaboración. Y ahora viene un caso muy excepcional, ya nos saltamos un siglo, ¿no? Un caso excepcional constituye la publicación Andächtige Seelen Geistliches Brand und ganz Ofer
La traducción aparece en el libro Holocausto y Sacrificio Total Espiritual de las Almas Devotas. Contiene casi 5.000 cánticos. Casi 5.000 cánticos en 8 volúmenes destinados a la práctica hogareña. Y adivinen qué, Bach tenía este ejemplar en su casa. Y desde ahí de donde sacaba los textos para los corales, por ejemplo, ¿no es cierto? De repente necesitaba expresar una cierta emoción y va a la estrofa justa que le sirve y entonces la adapta al coral correspondiente. Y Bach era una enciclopedia, Bach era una verdadera enciclopedia, porque cuando hicieron el inventario de los libros que habían en su casa, y se descubrió recientemente, no sé si han oído hablar de la Biblia Kalof, era el ejemplar de la Biblia publicado por Kalof, que él tenía y está con anotaciones de su mano, lo cual lo hace muy interesante. Han publicado una cantidad de estudios allá en los Estados Unidos. Claro, yo no tengo tiempo para leer todo, pero por lo menos tengo la referencia. Entonces, el trabajo de asimilación de este primer periodo no fue sino el preludio de un gran movimiento creador. En efecto, desde la segunda mitad del siglo XVI hasta fines del siglo XVII, toda la inspiración poética alemana concentró sus energías en la poesía religiosa. Y por favor, pongamos atención, esto lo dice Schweitzer. Schweitzer era francés, de Alsacia. Claro, pero resulta que él mismo dice, Francia no fue capaz de desarrollar todo el potencial en la poesía religiosa que desarrolló Alemania. Es muy interesante. Ahora, el rol del órgano, y esto es interesante, ¿qué pasaba con el órgano durante esos años? Porque había el órgano en las iglesias. Durante el periodo de la Reforma aparece mencionado en la Wittenberger Kirchenordnung, o sea, el ordenamiento de la iglesia de Wittenberg. En 1536, Lutero todavía está vivo, Lutero muere en 1546, que decretaba que órgano y coro se alternaran en la ejecución de los Kyrie y del Gloria, estableciendo igualmente que se ejecutaran interludios después de la lectura de la epístola y del Evangelio. Esto es netamente católico romano. Era exactamente lo que se hacía en Roma. La práctica que se denomina alternating. Alternating. Y Lutero va a decir por ahí, ¿no es cierto?, alternating. Es decir, había 9 Kyries, 3 Kyrie, 3 Christe y 3 Kyrie nuevamente. Invocación trinitaria, evidentemente, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, los versos impares, ¿no es cierto?, los ejecutaba el órgano. Y los versos pares los cantaba el coro, como una C para el coro, ¿no? ¿Por qué? Tenía que empezar el órgano para dar el tono de lo que iban a cantar, ¿no es cierto? Entonces, imaginemos que un organista de la época, ¿no es cierto?, empieza y ahí viene otro versillo de órgano y el coro canta Christe. Y el coro, entonces el órgano en el fondo era como un coro sin palabras, porque hacía contrapunto, hacía música, ¿verdad? Esta cosa me quedé enfermo, que nunca había aparecido tanto Abasta aquí. Y así se hacía el Kyrie, se hacía el Gloria, ¿no es cierto? Se hacía el Sanctus, se hacía el Agnus Dei, el Olam Gottes, todo era así era la música. El órgano actuaba como solista, tocando un preludio, tocando un postludio y interludios, como decía, ¿no es cierto?, después de la lectura de la epístola y del Evangelio. Una pregunta. Sí, por favor. La música que conocemos nosotros hoy en día, o sea, los tonos, el paso latino, ¿en qué época se estableció eso? Digamos, Vamos a llegar. No. Vamos a llegar. O sea, como la conocemos nosotros ahora. Claro. Sí, bien. En esta época. En esta época todavía el órgano. Faltaban notas, digamos. Faltaban notas. Las notas musicales, ok. Música ficta. Eso es el fenómeno que se llama música ficta. Qué bueno que lo preguntó, porque fíjese que es sumamente interesante esto. Digo, nosotros teníamos los modos, ¿no es cierto?
con sus notitas ahí solitas, qué sé yo, pero de repente aparecen los accidentes musicales, es decir, los sostenidos, ¿no? A eso le llaman música ficta. Hay muchas composiciones que hemos recibido nosotros desde del periodo del Renacimiento, por ejemplo, que no tienen música ficta ninguna, o sea, no tienen ninguna alteración de las notas, ¿eh? Pero justamente en el siglo XV, XVI, empiezan a aparecer estas alteraciones, ¿verdad? Incluso yo diría que en el siglo XV todavía teníamos lo que se llama la doble dominante, ¿verdad? Porque todavía no se establece bien la música. Y entonces empiezan a aparecer estas pinceladas de color a la música modal, encaminándose hacia la tonalidad. Interesante y muy buena la pregunta, porque normalmente la música era solamente manuscrita en esa época. Se pasaban copias de 1 a 8, la imprenta todavía no se había desarrollado tanto, ¿verdad? Y entonces los organistas improvisaban, colocaban lo que se les ocurría, y algún amanuense de repente copió una de esas obras y aparece ya con los accidentes. Van agregándose de a poco, hasta que se configura, digamos, los 12 sonidos que nosotros tenemos. Porque una octava, nosotros decimos, ¿no es cierto?, de do a do, el do viene siendo la nota número 13. Tenemos do, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si. Y llegamos a la nota de arriba, que es la nota número 13, tenemos, pero ellos solamente ocupaban 7 notas, ¿no? Y la repetición, que era la octava. Muy, muy interesante el aporte que hizo su pregunta. Música ficta, ese es el nombre. Si se acuerda después, usted lo pone en el buscador, música ficta, le van a aparecer unos tremendos artículos. Sí. Perdóname, Lucho, pero ahí mismo tocando el órgano todavía no me queda claro la diferencia entre música modal y tonal. Ok. ¿Qué ejemplo te puedo dar? A ver. ¿Cómo termina? Queda como en el aire la música. No es como si yo dijera, ahí la música tiene... Entonces, justamente ese sol sostenido, yo cambié el sol natural por un sol sostenido, eso le dio carácter al oído de tonal. Ese es el Pangelingua Gloriosi, ¿no es cierto?, de Santo Tomás de Aquino. Pangelingua Gloriosi. No hay ni un solo accidente en las teclas que yo estoy tocando, ¿no? Lo mismo, Victime Pascalina, Simolem Christi. Ese es el modo 1 que se alterna con el modo 2, qué sé yo, pero no hay accidentes en la música, son puras teclas blancas. En el fondo es tocar puras teclas blancas. Claro, ojo, todavía no existe el concepto de acorde, no ha aparecido el concepto de acorde, es solo contrapunto. O sea, yo puedo hacer esto, por ejemplo, que era lo que se llamaba el favordón, que se ocupaba en el siglo XVI en Roma, por ejemplo, en las composiciones polifónicas, que era un acompañamiento paralelo, favordón, ¿no es cierto?, en que las otras voces siguen paso a paso a la voz que lidera, en este caso, y qué sé yo, y no hay armonía, no hay concepto de armonía. Esto es otra cosa que aparece mucho después, mucho después. Veamos. Entonces, hay una cantidad enorme de cantos del siglo XVII, uno que se llama Verlet will ich dir geben, compuesto en 1613, cuando la peste invadía Silesia. Nun danket alle Gott, compuesto por Martin Ringart, hacia el final de la Guerra de los 30 años, que fue una cosa tremenda, entre 1618 y 1648, con melodía de Johann Krüber. Luego tenemos Herzliebst der Jesu, melodía de Johann Krüber, Wie schön leuchtet der Morgenstern y Wachet auf, rufen die Stimme, dos temas que Bach ocupó en sus cantatas, de Philipp Nicolai. Bueno, les podría dar una enorme lista, pero se nos iría todo el tiempo de la charla. Lo que sí quiero poner aquí
puse muy especialmente este canto, Mein Gemüt ist mir verwirrt, de Hans Leo Hasler. Él publicó una colección de canciones de amor, canciones ¿no? Y entonces fue publicada en 1601, pero ya esa canción en 1613 aparece como melodía fúnebre. El título, Herzlich tut mich verlangen. Esa canción es puras teclas blancas. Y después Juan Sebastián Bach la va a tomar y la va a usar 4 veces en la Pasión según San Mateo. 4 veces, pero con distintos textos, de distintas estrofas. Si eso es lo interesante. ¿Te acuerdas, Mónica, cuando conversábamos los distintos textos que se le aplicaban a esta canción? Y Paul Gerhardt es uno de los más grandes autores de cánticos, que era pastor en Berlín. Su obra señala el período clásico de la poesía religiosa alemana. Hasta ahí llegó al máximo, ¿no es cierto? Todos estos textos, bellos en sí, pero muy objetivos, muy didácticos, muy pedagógicos. Todavía no se mete el subjetivismo del yo en la música, que va a ser justamente uno de los problemas que va a tener la reforma, que conduce al pietismo, ¿no es cierto? Y que hubo una pelea tremenda, se dividían las iglesias, qué sé yo, porque unos eran partidarios de la ortodoxia, de mantenerse en la senda que Lutero les había marcado, y otros de seguir esta moda, ¿no es cierto?, influenciada por el racionalismo por una parte y por el misticismo. No hay que olvidar, ¿no?, estos místicos españoles, Santa Teresa de Ávila, que la menciona él, y San Juan de la Cruz, ¿no?, que eran de los que les gustaba sufrir, ¿no es cierto?, sufrir para unirse a los sufrimientos del Señor en el fondo, pero ellos se gozaban en eso, pero no todos tienen que sentir lo mismo. Y eso fue lo que echó a perder un poco la cosa. De las 130 poesías que escribió, no más de 30 adquirieron popularidad. Entre ellas destaca O Haus voll Blut und Wunden, que lo tomó del Salve Caput Cruentatum, que era un himno medieval también. Él tomó la inspiración de esa canción, ¿no es cierto?, que había sido compuesto por San Bernardo de Claraval, años 1010, 1100 por ahí, ¿no? Luego, había también influencias extranjeras en el coral, y es interesante porque In Diris Freude, por ejemplo, proviene de un ballet de Gastoldi. Le puse Gatoldi, pero es Gastoldi. Y Was man will pertenece a la canción Il me suffit de tous mes mots, que figura en la publicación de Ateñán, en París, 1529, y que es el número 31 de la Pasión según San Mateo. Después vendría In höchste Nöten Sind, proviene del Salterio de Clement Marot, o sea, también tomaron de los calvinistas, tomaron temas, ¿no? Y apareció en Francia en 1562 con colaboración de Boudimel. Luego, Bach no compuso ni una melodía de coral, curiosamente. Él hizo arreglos de muchos corales. Lo que él compuso fueron Geistliche Arien, que se llaman, arias espirituales, ¿no es cierto? La más famosa de ellas, yo creo, es esa canción preciosísima, no la puede cantar el pueblo. No está pensada para que la cante el pueblo, está pensada para que la cante un solista. Ahora, vamos viendo la forma del coral. ¿Qué es lo que pasa con los corales? La estructura formal de los corales es muy simple. Hay un primer grupo que son los que no tienen forma, por decirlo así. Es decir, todas las frases del coral son diferentes. Si hay 4 frases de coral, las melodías son todas distintas, ¿no es cierto? Y tenía aquí ejemplos en este papelito, déjenme ver. Justamente el Von Himmelhoch, el Gelobseistur, Christlicher Standen, todos esos son distintas, toda la música es distinta, pero encontramos otra estructura musical en que la primera frase musical es idéntica a sí misma, o sea, se repite. Y ahora viene
aquí tenemos A y A, exactamente igual, y luego viene la otra sección que se llama B. Y este coral que les acabo de cantar, el Wunder Lieben Gottes Banden, ¿no es cierto?, tiene además otra cosa bien especial, es isométrico, tiene el mismo ritmo siempre, el mismo metro, se está repitiendo constantemente. Mientras que hay otro, como el Herzlichen Nifelhagen o Hauptvollbluten Wunden, que les estaba mencionando recién, ¿no es cierto?, en que la segunda parte es mucho más larga y se repite. Y ahí viene lo otro. Isométrico, todo el mismo ritmo, el mismo carácter, ¿no es cierto?, la música, y siempre dentro del modo, siempre manteniéndose dentro del modo. Entonces, para ustedes, para que tengan claro, cuando estén cantando un coral, si se dan cuenta que todas las frases se repiten, no se repite nada, digamos así, o máximo podría haber una repetición al final de lo que se dijo al principio. No tienen forma, son amorfos. Pero los que se repite una parte, esa es la forma propia de lo que se llama la forma balada del medioevo, que la retomaron justamente los reformadores, la tomaron para usarla, para ayudar a la gente a memorizar los cantos y sobre todo a memorizar la instrucción. A mí no me cabe ninguna duda, por lo que les voy a leer a continuación, de que Martín Lutero tenía un gran ánimo pedagógico, didáctico, pastoral, de llevarle la palabra de Dios a la gente. Entonces, vamos a ver cómo se tocaba el coral, cómo se hacía. Bueno, aquí ya les mencioné recién, ¿no es cierto?, una tendencia subjetiva de los autores, pietismo, misticismo y una nueva filosofía, el racionalismo, pusieron fin a la poesía religiosa a fines del siglo XVII, lamentablemente. El coral primitivo era cantado por el coro a 4, 5, 6 y hasta 8 voces. Estas publicaciones que aparecieron, ¿no es cierto?, las primeras publicaciones, las cantaba el coro. Y la melodía del coral estaba en el tenor, entre medio de la música. O sea, si era a 4 voces el canto, teníamos la voz de soprano, la voz de contralto, la voz de tenor y la voz de bajo. Perdón, pero ¿cantaban las mujeres? No, no cantaban las mujeres. Soprano, los niños soprano. No, la mujer no cantaba en el coro. Sí, muchas personas se admiran, ¿no? Pero recién en 1954 el Papa Pío XII autorizó que la mujer cantara en la Iglesia Católica en el coro, a condición de que no estuviera en el presbiterio. O sea, tenía que estar fuera del lugar del presbiterio. Entonces, el tenor era la melodía. Se llama melodía de tenor, ¿no es cierto? O sea, viene de la palabra tenere, el que sostiene el canto, ¿no es cierto? Pero el registro era precisamente, por eso se llaman tenores, porque cantaban esa melodía que iba ahí. Ahora, si era 5 voces, podíamos tener 2 sopranos, contralto, tenor y bajo, o bien soprano, contralto, 2 tenores, bajo. Son las partituras las que hablan, las partituras de la época, ¿no? Entonces, es bien interesante saber que al principio se empezó a crear una música en el idioma para catequizar a la gente, para transmitir a la gente, pero no para que la gente cantara. No estaba pensado en que la gente cantara. Era imposible que se pudieran aprender esa melodía que estaba metida ahí entre medio, ¿no? Durante la Reforma el coral era cantado por el coro, por eso se llama coral, porque se cantaba coraliter, o sea, coralmente, ¿no? Entonces, de ahí su nombre. El coral primitivo fue una especie de motete polifónico, lo dicen los autores aquí, y la audiencia se dedicaba simplemente a escucharlo. La generación posterior a Lutero, influenciada por la música italiana que pone el acento en la melodía, ¿no es cierto?, hizo predominar la melodía por sobre la polifonía, y como consecuencia de ello, la melodía del coral pasó a ocupar
el lugar que ahora ocupa el soprano, ¿no? Lucas Osiander, pastor de Württemberg, publicó en Nuremberg en 1586 la colección Cantos religiosos y salmos en contrapunto a 4 partes para las escuelas e iglesias del Principado de Württemberg, armonizados de manera tal que la asamblea cristiana pueda unirse al canto. O sea, que la gente por fin se pudiera aprender la melodía. Fíjense todo el tiempo que pasó en 1586. Las primeras publicaciones son del 24, ¿no? Y entonces, en 1597, o sea, 11 años después, Johannes Eckert publica los Geistliche Lieder auf den Choral en Königsberg, 1597, señalando que la congregación puede unirse al canto en el soprano. Luego, Hans-Leo Hasler señala en el prefacio, hablábamos de Hans-Leo Hasler, ¿no es cierto?, el autor de esto, ¿verdad?, en el prefacio de su Kirchengesänge, Salmen und Geistliche Lieder, Simplichtergesetz, publicado en Nuremberg en 1608, que su propósito es permitir a la congregación cantando la melodía con la parte del soprano del coro, un experimento que él había llevado a cabo con algunas melodías en las iglesias de Nuremberg por algunos años, lo que había resultado bien. O sea, la gente por fin se aprendió los corales. En consecuencia, recién a fines del siglo XVI, comienzo del XVII, la congregación había empezado a cantar. Posteriormente, el órgano pasó a reemplazar al coro, toda vez que la polifonía vocal pasó al órgano. Ello conllevó el extraordinario desarrollo que alcanzó la música de órgano en los países protestantes, a diferencia de los países católicos, incluida Inglaterra, pues quedaron atrás, ¿no? Se ignora si en tiempos de Bach había participación de los fieles en el canto de los corales. Solamente se sabe que a fines del siglo XVIII, una vez que la cantata y los bien entrenados coros y orquestas desaparecieron de las iglesias latinas y de las iglesias, el canto comunitario con acompañamiento de órgano fue elevado a ser la porción principal de la música litúrgica. Por fin se logró el órgano, ¿no es cierto?, instalar en la iglesia como acompañante. Y veamos entonces de dónde surge el acompañamiento del canto, porque ya dijimos que el órgano funcionaba independiente del coro, alternaba con el coro. Bueno, Samuel Scheidt, 1587-1654, es el autor de La Tabulatura Nova, una publicación no solamente sobre el órgano en sí, sino la manera de cómo hay que tirar los registros, cómo hay que destacar las melodías. Es un tratado completísimo. Dio a conocer en 1650 otro libro que se llama El Tabulatura Buch, de 100 cánticos espirituales y salmos, del doctor Martín Lutero. Y hubo después una tremenda polémica, porque en el siglo XIX le negaron la paternidad a Martín Lutero de todos los cantos que se decían que eran de él. Las investigaciones que estaban haciendo. Y recién en el siglo XX le vinieron a restituir la paternidad de los cantos a Martín Lutero. Y otros cantos, ¿no es cierto?, selección de 100 salmos y canciones religiosas del doctor Martín Lutero, y otros hombres beatos, dice, ¿no? No sé si será Gottseilerbena, no sé, me suena medio extraño. Beatos, es raro, hombres santos, qué sé yo, hombres buenos, qué sé yo. Para ser cantados y tocados por los señores organistas con clerecía y la comunidad, así como también en el hogar, para días de fiesta y domingos de todo el año, compuestos a 4 voces por Samuel Scheidt. Este es el comienzo. En 1650, 25 años desde que naciera Bach, recién aparece el acompañamiento de órgano de los corales. Antes no existía. El órgano no acompañaba, el órgano alternaba. Entonces, de ahí van a surgir más adelante muchos tipos de composición musical. Entonces, el acompañamiento al órgano del coral es un agregado posterior, ni siquiera pensado por los reformistas. La ordenanza de Estrasburgo de 1598 y la de Nuremberg de 1606 señalan que el órgano irrumpirá en las canciones en la iglesia, o sea, alternará con las canciones en la iglesia. En efecto, en esa época el órgano, tanto en iglesias católicas como en iglesias protestantes, estos teléfonos modernos realmente son tan complicados. El órgano irrumpirá en las canciones de la iglesia. En efecto, en esa época el órgano, tanto en las iglesias católicas se reformaba, tocaba preludios, interludios llamados versillos, lo que les decía 1, 3, 5, 7 y 9, ¿no es cierto?, siempre y cuando el texto fuera pronunciado por alguien del coro con voz inteligible,
lo que el órgano debe responder. Ese fue un mandato del Papa Clemente VII en el ceremonial episcoporum, ¿no? O sea, de a poco vamos viendo como el rol del órgano, que simplemente tocaba piececitas chiquititas, así que sé yo, por aquí por allá, a la misma manera que lo hacía Frescobaldi, ojo, en Roma, en San Pedro de Roma. Frescobaldi era organista de la Basílica de San Pedro de Roma. Y dicen que tenía tan bella voz que se juntaban hasta 5.000 personas a escuchar las crónicas de la época, ¿no? Entonces, tenemos que el coro va a ser desplazado por el órgano. Porque el órgano canta polifonía. El texto lo dice el pueblo y la polifonía está en el acompañamiento del órgano. Es muy, muy interesante, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasó con la música eclesiástica reformada? De partida, al principio el pueblo no la cantaba. Después se le ocurre a estos hombres inteligentes decir, no, pongamos la melodía en el soprano para que la gente de una vez por todas se la aprenda. Otra cosa que Lutero dio mucha importancia a la formación de los niños. Eso lo dicen también los escritos acá, ¿no? Y seguramente ahí le enseñaban las canciones, no sé. Pero le enseñaban la parte de soprano, no la parte de tenor, que era la que llevaba la verdadera melodía. Y saben que ahora que me estoy acordando, algunos de ustedes a lo mejor conocieron a Arthur Jungen. Bueno, cada vez que él hacía el... Entonces, el tenor, el tenor solista y el coro acompañado con... O sea, Arthur Jungen conocía esa práctica de que en el tenor de la música antigua es donde estaba la verdadera melodía. Interesante, eso es de Michael Pretorius, ¿no? Lutero había colocado sobre el hombre mismo la plena responsabilidad por su actitud hacia Dios, colocándolo así frente a frente con él, sin intervención sacerdotal alguna, como en el caso de la Iglesia Católica. Pero solo en la congregación podía desarrollar su individualidad y cumplir su tarea hacia sí mismo como hacia la comunidad y Dios. Mientras el protestantismo primitivo había colocado en primera fila al pensamiento colectivo, ahora se descubrió que el creyente se destacaba como individuo. Esto es lo que estábamos hablando del misticismo y pietismo. El servicio de la Iglesia seguía siendo primordialmente congregacional, pero el adorador exigía formas más íntimas. Estos sentimientos íntimos se expresaron en los nuevos arreglos de himnos que empezaron a aparecer más adelante. Y ya estamos llegando al periodo de decadencia, como le denomino. Los primitivos luteranos, compositores luteranos como Johann Walter, trataban al himno que debían adaptar a la música como un símbolo de la palabra de Dios, sumamente objetivo, un pensamiento sumamente objetivo. Que permanezca la palabra era una norma que se aplicaba también al cantus firmus del himno eclesiástico. Este era inamovible y eterno. Las otras voces ornamentales y exegéticas, las otras voces no tenían importancia, el tenor era lo importante. Aquellos compositores trataron de expresar la palabra de Dios, pero no así sus seguidores, que empezaron a interpretar la palabra, ¿no? Y a ilustrarla, a ponerla en relación más íntima con su propio pensamiento y sentimientos, lo que a la larga